Mao, La historia desconocida, escrita por Jung Chang y John Halliday, es una biografía altamente controvertida de Mao Zedong, el fundador de la República Popular China. Publicado por primera vez en 2005, el libro ofrece una visión extremadamente crítica de la vida y el gobierno de Mao, desafiando las narrativas convencionales sobre su liderazgo, sus logros revolucionarios y sus motivaciones personales. La biografía se basa en una investigación extensa, incluyendo entrevistas con exfuncionarios del Partido Comunista, archivos soviéticos desclasificados y testimonios de primera mano. Sin embargo, su credibilidad ha sido cuestionada por académicos, quienes argumentan que retrata a Mao de manera excesivamente negativa y carece de un análisis histórico equilibrado. Este ensayo de 1200 palabras explora los principales argumentos del libro, su retrato de Mao, las fuentes que utiliza y la controversia en torno a su publicación. También examina cómo encaja la obra en la historiografía más amplia sobre Mao y la Revolución Comunista China. Los autores y su perspectiva. Jung Chang, conocida por su aclamada obra Cisnes Salvajes, que narra la historia de su familia durante las convulsiones políticas de China, es abiertamente crítica con Mao. Habiendo sufrido personalmente bajo su régimen, lo presenta como un tirano sin convicciones ideológicas genuinas y motivado únicamente por su sed de poder. Su esposo y coautor, John Halliday, es un historiador especializado en la historia de China y la Unión Soviética. Juntos, retratan a un Mao que no es el estratega brillante descrito en los relatos oficiales chinos, sino un oportunista despiadado dispuesto a sacrificar millones de vidas para asegurar su control absoluto. Su perspectiva es clara desde el principio. Mao no solo es responsable del sufrimiento del pueblo chino, sino que también es presentado como una figura maquiavélica que manipuló aliados, traicionó amigos y engañó al mundo para mantener su poder. A diferencia de otros biógrafos occidentales que ofrecen una evaluación más matizada, Mao, La historia desconocida, no deja espacio para la ambigüedad. Mao es retratado como un villano sin prácticamente ninguna cualidad redentora. Principales temas y argumentos. El libro está estructurado como una biografía cronológica, siguiendo la vida de Mao desde sus primeros años en la provincia de Hunan hasta su muerte en 1976. Los autores argumentan que desde una edad temprana, Mao estaba impulsado por un deseo profundo de poder absoluto, sin preocuparse por la ideología o el bienestar de los campesinos chinos. El ascenso de Mao al poder, traición y oportunismo. Uno de los argumentos clave del libro es que Mao no fue el líder revolucionario desinteresado que afirmaba ser. En lugar de ser un visionario que llevó al Partido Comunista a la victoria contra los nacionalistas y los japoneses, es descrito como un manipulador astuto que usó el engaño, el terror y alianzas oportunistas para superar a sus rivales. La Larga Marcha, 1934-1935, uno de los eventos más celebrados en la historia del Partido Comunista, es reinterpretada como un mito propagandístico en lugar de una épica hazaña de supervivencia y heroísmo. Según los autores, Mao no dirigió una retirada milagrosa, sino que fue deliberadamente permitido escapar por los nacionalistas debido a un acuerdo con Chiang Kai-shek, cuyo hijo estaba retenido como rehén en la Unión Soviética. Esta afirmación desafía la narrativa ampliamente aceptada de que el liderazgo de Mao durante la Larga Marcha consolidó su posición en el Partido Comunista. Además, Chang y Halliday sostienen que Mao consolidó su poder mediante purgas brutales y traiciones calculadas, eliminando sistemáticamente a sus rivales dentro del partido. Se enfatiza que utilizó el terror como herramienta política, ejecutando o marginando a figuras clave de la revolución, como Zhang Guotao y Wang Ming. Influencia soviética y la dependencia de Mao de Stalin. Otra afirmación controvertida del libro es que Mao dependió en gran medida del apoyo soviético y que su ascenso no hubiera sido posible sin la ayuda de Stalin. A diferencia de la narrativa oficial del Partido Comunista, que presenta a Mao como un líder independiente que resistió tanto el imperialismo soviético como el occidental, Mao, La historia desconocida, argumenta que Mao actuó frecuentemente como un subordinado de Stalin, recibiendo armas, fondos y asesoramiento estratégico desde Moscú. Los autores sostienen que el objetivo final de Mao no era mejorar China, sino convertirla en un estado militarizado capaz de rivalizar con la Unión Soviética y Occidente. Según su visión,
Mao estaba más interesado en consolidar su poder personal que en aplicar principios marxista-leninistas en beneficio del pueblo. El gran salto adelante y la hambruna. Uno de los capítulos más condenatorios del libro trata sobre el gran salto adelante, 1958-1962, el intento de Mao de industrializar rápidamente China y colectivizar la agricultura. La política resultó en una de las hambrunas más mortales de la historia, con una cifra estimada de entre 30 y 45 millones de muertos. Si bien la mayoría de los historiadores coinciden en que las políticas de Mao contribuyeron al desastre, Mao, la historia desconocida, va más allá al argumentar que Mao era plenamente consciente de las consecuencias de la hambruna, pero decidió continuar con sus políticas para fortalecer su control sobre el campo. Chang y Halliday lo describen como indiferente al sufrimiento humano, priorizando la exportación de grano a la Unión Soviética sobre la alimentación de su propia gente. La revolución cultural, una estrategia de terror calculada. La revolución cultural 1966-1966 es considerada uno de los periodos más caóticos y violentos de la historia china moderna. Implicó purgas masivas, persecución política y la destrucción de la cultura tradicional china. Según el libro La revolución cultural, no fue un movimiento ideológico, sino una maniobra política calculada por Mao para eliminar a sus rivales y reafirmar su dominio después del fracaso del gran salto adelante. Mao habría manipulado a la juventud china, alentándolos a formar las Guardias Rojas y atacar a los contrarrevolucionarios, muchos de los cuales eran funcionarios del propio Partido Comunista. Según los autores, Mao orquestó este caos deliberadamente, usándolo como una herramienta de terror para eliminar cualquier posible desafío a su autoridad. La vida personal de Mao, crueldad y excesos. Además del análisis político, el libro explora la vida personal de Mao, retratándolo como un hedonista que mantuvo relaciones con numerosas jóvenes mientras descuidaba a su familia. Se lo describe como alguien indiferente a la higiene personal y que vivía rodeado de lujos mientras el pueblo sufría. Críticas y controversia. A pesar de su extensa investigación, Mao, la historia desconocida, ha sido criticado por muchos historiadores por ser unilateral y selectivo en el uso de fuentes. Algunos argumentan que el libro ignora cualquier contribución positiva de Mao, como la modernización de la infraestructura china, el aumento de la alfabetización y la unificación del país. Académicos como Andrew Nathan, Timothy Cheek y Jonathan Spence han señalado que el libro a menudo se basa en evidencia anecdótica y afirmaciones no verificadas. Otros han acusado a los autores de seleccionar información que se ajusta a su narrativa en lugar de proporcionar un análisis equilibrado. Mao, la historia desconocida, es una biografía provocadora y polémica que desafía la imagen convencional de Mao Zedong. Presenta un retrato sombrío de su liderazgo, destacando su crueldad y ambición desmedida. Aunque el libro ha sido elogiado por su profundidad investigativa, también ha sido criticado por su falta de objetividad. Para comprender completamente el legado de Mao, es fundamental leer múltiples perspectivas en lugar de depender exclusivamente de una interpretación.